Y bueno, buenas tardes para todos. Gracias por estar aquí. Mi nombre es Claudia Jimena García. Yo soy la jefe del departamento de egresados de la UAO. También soy egresada de la UAO. Y pues me encanta de verdad estos espacios de Ubícate. No se imaginan toda la fuerza que les hacemos porque sabemos que son espacios muy importantes para nuestra comunidad de egresados y también de estudiantes porque los estudiantes también son bienvenidos a estos espacios. Incluso también la gente externa a la UAO también es bienvenida, pero este en particular es fantástico porque es la primera versión del Ubícate Senior que estamos teniendo, porque la verdad es que siempre hacemos Ubícate un poco más dirigido a los recién egresados, por así decirlo, o a la gente junior, aunque no es exclusivo tampoco para ellos, sino que todo el mundo puede participar. Les agradezco a todos por favor mantener en silencio sus micrófonos, pero este en particular con una invitada muy especial que tenemos el día de hoy, pues está dirigido a, a la gente más senior de 8 años de experiencia en adelante. Entonces, pues gracias por estar aquí. Voy a leer a continuación el perfil de nuestra invitada. Este también hace parte, aunque es el programa Ubícate, también hace parte del programa de voluntariado que tenemos en el departamento de egresados, porque Sandra es egresada de la UAU. Sandra Patricia Fajardo, nuestra invitada especial, es egresada de Comunicación Social y Periodismo de la UAU y es magíster en Administración de Empresas de la Universidad del Valle. Ella cuenta con 2 certificaciones a nivel internacional, una en gestión del talento y Succession Talentment y la otra en competencias emocionales Creare. Tiene amplia experiencia en el área de gestión humana en empresas del sector servicios, perdón, y manufacturero. Es experta en búsqueda y selección de cargos en gerencia media y alta a nivel nacional e internacional. Actualmente se desempeña como directora adjunta de la firma Cazatalentos Top Management. Y hoy está aquí con nosotros para darnos una charla en Ubícate Senior. Muchas gracias, Sandra, por aceptar esta invitación y por apoyarnos. Bienvenida. Bueno, El Claudia, pues auditorio es todo tuyo. muchas gracias a ti, Claudia, por este espacio y también muy rico, pues, contarles a ustedes a partir de la experiencia, pues, que llevo en el área de headhunting, una experiencia de más de 12 años, cómo son los procesos de selección, sobre todo en cargos para gerencia media, gerencia alta, y la gente que tiene una experiencia, pues, inferior, que dentro de su carrera profesional quiere llegar a ocupar estos niveles. Vamos a tener pues una charla. Al final de la reunión pues estaríamos pues con los micrófonos abiertos para que ustedes resuelvan inquietudes o quieran hacer algunas observaciones pues sobre la charla. Entonces les voy a compartir aquí la presentación. Espérate, aquí Sí se ve, ¿sí se ve bien? sí señor. Listo. Bueno, acá, espérate, es que sale un letrero. ¿A ustedes les sale un letrero? No, ¿No? No, acá no. No, ¿No? vemos bien. yo Ah, creo ok. que, Sandra, mira a ver si la tienes ya en modo presentación ampliada. Creo que sí, o no. Eh, Ah, no, es que es un PDF. sí, Ah, ok, es en sí, ahí PDF. está bien. Ahí está bien. ¿Sí? ¿Se ve bien? Ok. Bueno, aquí los objetivos de esta charla es darles a ustedes tips para la elaboración de la hoja de vida, también unas recomendaciones al momento de ustedes presentar una entrevista, tanto con la firma o con la empresa que esté encargada del proceso de selección, y también cuando ustedes pasen ya a la empresa cliente. Y también les voy a dar algunos aspectos claves en el proceso de negociación cuando ustedes consideren un cambio de empleo. Les voy a contar un poco cómo trabaja un headhunter. Un headhunter es una firma cazatalentos donde se enfocan en procesos de búsquedas de cargos de gerencia media y alta, o también cargos muy específicos que se requieren unas competencias técnicas muy específicas en el mercado. Sobre todo la selección se basa en competencias, tanto en competencias blandas como en las competencias técnicas que ya son encargadas de evaluar directamente el cliente. Un headhunter
no hace publicaciones de vacantes. Por ejemplo, en la firma nosotros no lo hacemos, excepto pues a que un cliente quiera hacer alguna convocatoria externa y se publican algunos pautas. Muchas veces las empresas clientes desean mantener la confidencialidad del proceso. También evitan pues que las personas puedan enviar muchas hojas de vida al cliente y dicen, no, no sirve para este cargo para que me tengan allí en cuenta para un futuro, y eso realmente pues complica mucho el proceso de revisión de hojas de vida para avanzar pues con el grupo de candidatos preseleccionados que cuente con alto ajuste a los requerimientos del perfil. Entonces, en algún momento ustedes los llegan a llamar y ustedes no han enviado su hoja de vida, no se han postulado una vacante, pues es de pronto que las empresas están utilizando este proceso de buscar en el mercado el tipo de perfil que quiere el cliente y hacer un contacto pues en frío. ¿Listo? Hay unos tipos de currículum. Aquí yo les voy a dar el ejemplo de 3 que se pueden utilizar. Uno es el que lleva pues como toda la parte de la carrera cronológica del candidato. Otro se utiliza mucho cuando las personas tienen una carrera profesional muy corta, que apenas están empezando, perfiles junior, donde desean resaltar más como esas habilidades, funciones y competencias que tienen. Y también están los currículums combinados, pues que son los ideales para personas que ya llevan una trayectoria profesional mucho más alta, porque se puede combinar tanto la parte cronológica como la parte funcional. Entre los consejos para redactar los currículum, pues sé que hay muchas personas que utilizan varios tipos de currículum de acuerdo a la vacante a la que aplican. Eso es válido. Si la persona considera que tiene un perfil, por ejemplo, comercial y administrativo y puede aplicar a cualquiera de estos dos, entonces tiene una hoja de vida preparada para ello, está bien. ¿Qué es lo importante de una hoja de vida? Que esté la información que se requiere y que sea fácil para la persona que va a tener ese primer contacto con este perfil, identificar su acercamiento a los requerimientos del cliente. Entonces, se deben colocar las principales responsabilidades, o si quieres hacer solamente un párrafo donde se mencione a nivel general las principales responsabilidades y los logros. Es importante que ustedes los logros los soporten en indicadores, porque hay personas que colocan, logro liderar un equipo de trabajo, aprendí a contactar clientes en vivo. Eso no está diciendo nada. Eso realmente es una parte, por ejemplo, de las funciones. Lo que es contundente es, hice una consecución de clientes nuevos en cartera en frío, por ejemplo, aumentando la cantidad de clientes en tanto por ciento 2022 a 2000 versus 23. O por ejemplo, se logró negociar, reducir la materia prima de un elemento que era clave para el proceso de producción. Mediante una negociación con el proveedor directo se logró una reducción del 30%. Sé que por temas de confidencialidad muchas veces no se puede poner el valor en dinero, pero ustedes sí pueden poner porcentajes. Y eso hace su hoja de vida muchísimo más atractiva, porque cuando los ven gerentes generales, por ejemplo, una junta directiva, gerentes de área, a ver que hay unos indicadores que soportan la gestión del candidato, va a llamar su atención, de ver palabras que realmente no les dicen mucho. Es importante también que ustedes relacionen todas las experiencias laborales. Hay personas que dicen, no, yo solamente puse los últimos 10 años. La persona es alguien que tiene ya, por ejemplo, 45 años. Entonces uno hace los cálculos. Si se graduó de 23, ¿qué hizo desde los 23 hasta los 35? Entonces hay un vacío muy grande y la idea es que en esa hoja de vida las personas puedan tener una visión muy clara de la carrera y del perfil. Las experiencias iniciales se pueden relacionar, nombre de la empresa, el cargo, mes y año sería ideal. Si no se acuerdan del mes, pues colocan los años y ya entrar más en detalle los últimos 10 años. ¿Listo? Que ya podríamos pues tenerlo ya soportados en indicadores y en logros.
También cuando se utiliza una jerga técnica, ustedes pónganse en lugar de la persona que va a estar. Muchas veces estas hojas de vida las pueden ver personas del área de gestión humana que no tienen un conocimiento de la jerga que se utiliza, por ejemplo, en el área de mantenimiento. Entonces es importante que ustedes coloquen la sigla y entre paréntesis qué significa esa sigla. ¿Listo? Lo ideal es que un currículum esté entre 1 y 2 páginas. Ahorita está muy de moda que las personas en una página colocan toda la información, entonces se saltan experiencias profesionales, muchas veces no colocan los estudios, hay veces que ponen en un espacio una calificación de competencia, liderazgo, trabajo en equipo y se pone una puntuación de 1 a 5, que si lo que quieren es optimizar espacio, pues realmente eso se los está quitando. Y o esos diseños que son pues con la foto casi de 1/4 de página, entre el más sencillo mejor. Ustedes lo pueden utilizar en Word, no hay ningún problema. Puede ir el nombre, el teléfono de contacto que sea de ustedes y un correo electrónico actualizado. Porque hago énfasis en un celular que sea de ustedes? Porque muchas personas colocan el celular del esposo, de la esposa, de la mamá. Entonces, uno llama al teléfono que uno encuentra. ¿Y usted quién es? ¿Y usted por qué está llamando a mi esposo? O usted, o sea, y muchas veces yo sé que por la situación de seguridad que vivimos en el país, pues no le van a dar a uno la información de primera mano y las personas pueden estar muy prevenidas con este tipo de contactos, pero realmente lo que uno quiere es directamente llegar es al candidato. Entonces, coloquen por favor la información actualizada, también el correo electrónico actualizado. Hay personas que tienen correos electrónicos o información en bases de datos, en varias bases de datos, pues que en el mercado las podemos encontrar, inclusive en LinkedIn, y correos electrónicos que ya no utilizan o correos electrónicos que los cancelaron y queda allí rebotando un mail y no hay celular de contacto, entonces dificulta mucho el acceso a las personas. Entonces, para que ustedes, por favor, tengan muy en cuenta esos datos de contacto. Eh, Cuando ustedes ya tengan su hoja de vida, revísenlo nuevamente desde una mirada muy crítica, si es fácil de leer, si está bien redactado, la ortografía, sobre todo. Yo sé que ahorita hay muchas ayudas con el Word, pero en la parte de redacción no es tanto. Entonces, si la idea, la responsabilidad quedó muy clara, el indicador quedó claro, si los espacios están bien equilibrados, los márgenes están bien hechos, el tipo de letra, el tamaño de la letra, porque es importante esto, porque desde que uno ve la hoja de vida, uno se puede ir teniendo una idea como de la capacidad de estructuración que tiene la persona. Igual esas hojas de vida que muchas veces tienen tanta información y no son nada, y al final no dicen nada o no tienen clara la idea, muchas personas dicen, no, esto, miremos otra persona que tenga algo más. Y resulta que esta persona tiene un perfil súper interesante, pero lamentablemente un mal diseño, una mala organización en la hoja de vida, una mala presentación, pues no lo lleva a avanzar más en los procesos. Entonces, esa es la primera impresión que ustedes van a dar. Como les digo, no se compliquen, en Word la pueden hacer perfectamente, sin necesidad de colores, de rayas, de fotos, de colocar columnas, lo más sencillo posible, pero que esté toda la información que realmente se requiere para poder evaluar pues el perfil. Ya al momento pues que ustedes hacen el contacto, eh, quiero hacer, antes de pasar discúlpenme, el primer contacto que se hace cuando se llaman a los candidatos, créanme que uno ya revisó sus perfiles en las bases de datos que hay disponibles, que cada una de las empresas tenga. Entonces uno ya sabe, por ejemplo, qué estudió, si tiene una certificación en PMP, que es algo clave que lo está requiriendo el perfil. Entonces, si se, se- se está en la llamada, responder lo que se le está preguntando concretamente, porque hay muchas veces que el cliente da información muy precisa y que en esos momentos de llamada y contacto inicial, pues lamentablemente uno no puede estar hablando con una persona 45 minutos. Entonces, si uno ya hizo el contacto con ustedes,
respondan lo que se les pregunta de una manera concreta en ese primer acercamiento, porque ese primer acercamiento es una preentrevista y es el filtro para avanzar a la siguiente etapa. ¿Listo? Ya cuando se está avanzando en la fase de la entrevista, que es con la primera persona que les hace a ustedes la entrevista, bien sea una firma externa o el área de gestión humana de esa compañía, utilicen ustedes una estructura para responder lo que se les está preguntando. En anteriores conversaciones con Claudia me dijo que en estos espacios de Ubícate se han enseñado técnicas pues para estructurar una entrevista y me había mencionado que les enseñaron la metodología STAR. Esta metodología es muy precisa porque les enseña a ustedes a prepararse, a situarse en una situación concreta, explicar cuál era el objetivo, qué hizo para alcanzarlo y cuáles fueron los resultados. ¿Listo? Y eso da mucha información. Eso también demuestra la capacidad de estructura que tiene la persona. En responder también con honestidad. O sea, muchas veces uno no ponerse a inventar cosas o yo vi que eso lo hizo mi compañero, entonces yo lo estoy haciendo, porque en la medida que uno va evolucionando en la parte de la entrevista y ya entran allí pues las habilidades del entrevistador, se puede uno caer en cuenta que hay información que no está completamente ajustada a la realidad. Yo les voy a contar una anécdota. En un proceso que estaba haciendo, tuve la oportunidad de entrevistar 3 personas que estaban actualmente o estuvieron en una compañía. Y todas dieron el ejemplo de un logro, de un proyecto muy importante que tuvieron en esa empresa. Entonces el vicepresidente pues lo contó a través de su visión y de su rol como vicepresidente. La persona que estaba en ese momento con un cargo de profesional, de analista, él ya no estaba en esa compañía y él también contó su aporte a ese proyecto. Y la persona que estaba en el rol de gerencia empezó a suministrar información y datos que no estaban muy ajustados con el perfil que era. Como yo ya conocía los 2 cargos anteriores, pues se pudo evidenciar que esta persona estaba hablando, por ejemplo, yo tomé la decisión de negociación con bancos. Eso realmente lo hace en otro nivel de la jerarquía. Entonces, sean honestos, no es el que más diga o el que invente situaciones, sino que respondan con total honestidad, porque eso habla muy bien de ustedes a nivel profesional y el día de mañana ustedes van a ser unas personas coherentes con su carrera. Si ustedes lo escogieron en esta empresa, ustedes dijeron, pero es que usted en la entrevista dijo que usted hizo eso. Y ya ejecutando su trabajo se puede ver que la persona realmente no tenía la experiencia en eso. Entonces, con tranquilidad, no hay ningún problema en decir el rol que tuvieron, la participación concreta en cada una de las actividades, si fue un proyecto, por ejemplo, de gran envergadura. Repasen la hoja de vida antes de hacer la entrevista. Por ejemplo, en la firma se suelen utilizar unos formatos y eso sirve para que las personas vayan refrescando. Yo esto lo hice y ni me acordaba. Entonces, eso les sirve a ustedes muchísimo, porque son recursos con los que ustedes van a poder contar al momento pues, de hacer una entrevista por competencias. También cuando las personas empiezan a juzgar decisiones de los superiores, si la empresa, por ejemplo, entró en un proceso de reestructuración y lamentablemente la persona salió en ese proceso, entonces no empezar a decir, es que dejaron al fulanito y como él era tal cosa, es que mi jefe no sé qué, o sea, no está en decisión ni en posición de ninguno empezar a juzgar las decisiones que se tomaron en la compañía. Sus razones habrán tenido, pero no juzguen esas decisiones y no entren como en un conflicto, porque eso también está dando como una mala imagen de ustedes y eso puede dar para que el entrevistador piense muchas más cosas. En los aspectos personales y o familiares, también sean muy concretos y, por ejemplo, cuando se preguntan aspectos familiares, eh, no entrar, por ejemplo, en detalle, no es que mi mamá hizo tal cosa y yo no me hablo con ella, o sea, sean lo más claros y los más precisos. También aquí hay un tema que está muy relacionado como
con las mascotas, que es algo que también estaba comentando con Claudia. Sé que las mascotas ahorita pues ya son como un miembro más de la familia y al momento recuerden que ustedes están en un proceso de entrevistas, quieren escalar a nivel profesional y hay conversaciones, términos que no se deben utilizar. Entonces, por ejemplo, hablar en voz de consentido y a media lengua a un señor a referirse del perrito, del gatico, pues eso a nivel profesional no se ve muy bien. Eso pueden dejarlo para otro espacio, un familiar, con amigos, pero aquí, recuerden, es un espacio a nivel profesional en el que ustedes están mirando un paso más hacia el futuro. También otro tema de la entrevista es que si se está llamando a entrevista para una persona, que esa persona esté haciéndola, que esté solo, tenga la tranquilidad, no que tenga la esposa o al esposo al lado y a cada rato que se le haga una pregunta, esté mirando para allá para ver si esa persona aprueba o no aprueba, porque eso ha pasado. Uno cree que eso es un chiste, pero no. Hay personas que presentan la entrevista con la pareja al lado y eso, pues me dice, bueno, ¿cómo será entonces? Si eso es aquí en una entrevista, ¿cómo será en el trabajo? ¿Cómo será en la parte de toma de decisiones? Si es una persona que debe contar con aprobación y todo para que de la pareja para hacer o decir las cosas. Eso deben tenerlo muy en cuenta. También el espacio. Hay personas que dicen, no es que yo hago aquí la entrevista en el carro porque no puedo. Muchas veces sé que se presentan reuniones, imprevistos, pero si ustedes están allí en ese momento, se les presenta un inconveniente, llamen y soliciten reprogramar la entrevista, porque una entrevista en un carro a las carreras, eso está muy mal hecho. Y lo que muchas veces se hace en esta primera entrevista, que está en este primer filtro, muchas veces se sigue repitiendo si es que la persona llega a avanzar a las demás fases del proceso, ya cuando se enfrentan pues al cliente. Una persona con una entrevista en un carro, créanme que eso no da una buena imagen. Inclusive puede ser que la persona tenga una muy buena hoja de vida, muy buen ajuste de perfil, pero eso pues no da la presentación para el cliente. También ustedes averigüen sobre las fases del proceso de selección, qué pasos más siguen y también, pues como les comenté anteriormente, el lugar de la entrevista. Sé que después de la pandemia se volvió muy común tener entrevistas virtuales. Entonces, si pueden utilizar un fondo de entrevista, que cuenten con una buena iluminación, antes hagan una prueba de sonido, que se escuche bien, que se vea bien, que puedan garantizar pues una calidad en toda la información. Ya en este momento también es importante que ustedes puedan conocer un poco más sobre la historia del puesto, porque está vacante, averiguar, por ejemplo, es que la persona ya está próxima a jubilarse y por eso surge, o la persona se fue porque se le presentó una oportunidad en otra compañía. También que ustedes puedan conocer a qué cargo le van a reportar, si ustedes ya pueden hacer sus averiguaciones por sus propios medios, cómo es la cultura de esa empresa, o yo tengo un amigo que trabajó allá y conoce a esa persona, a la persona que va a ser, por ejemplo, el jefe de la posición a la que está aplicando, cómo es su estilo de gestión, todo lo que, las inquietudes que ustedes puedan tener, háganlas porque ese es el espacio. Estudien también la oferta de trabajo y porque muchas veces en esta primera fase el cliente entrega una información parcial y ustedes pueden tener muchas más inquietudes ya a nivel técnicas de la posición. Entonces, es importante que ustedes tengan anotados esos detalles ya para que cuando avancen directamente con el jefe del cargo puedan resolverlas. También que ustedes estudien la propuesta. Listo, por ejemplo, si la modalidad de trabajo es presencial y la persona quiere estar, ya es una modalidad de trabajo remota. La propuesta salarial, si ustedes consideran que realmente pues no es tan atractiva como para considerar un cambio. Si después de haber hecho esta primera entrevista, ustedes consideran que realmente no se ven en esa empresa o no quieren avanzar en el proceso, pueden decirlo con la mayor naturalidad del mundo. Igual esto es un proceso y ustedes, así como la empresa elige, ustedes también están
en derecho de elegir a dónde quieren continuar su proyección laboral. Entonces, es importante que ustedes lo digan y lo digo de esta manera porque muchas personas no quieren, pero dicen, no, es que yo hice esto para que tú me conozcas, pero pues realmente no es una metodología que se utiliza en algunas empresas, porque si se llama a una persona es porque realmente se quiere avanzar con este candidato. No para, hay otras firmas que utilizan esa metodología, pero hay otras que no. Por ejemplo, en Top Management no se utilizan este tipo de entrevistas. Entonces, también cuando avancen en el proceso, que ustedes avancen con el cliente, que entrevistas con recursos humanos, con gerente del área, con gerente general, le hagan a usted una propuesta, no es que yo no, yo quiero, pero negociar tal cosa. Si ustedes no se sienten bien desde un principio, díganlo y no avancen en un proceso y no hacer pues como todo un desgaste con el cliente. Por ejemplo, cuando ya están en fases de negociación, díganlo con la mayor naturalidad del mundo, que eso antes los deja ver a ustedes muy bien plantados con ellos, con el cliente, y no hacer pues de verdad un desgaste, porque muchas personas al final llegan con un no después de 1 o 2 meses de negociación y hagan y revisen y hagan una cosa, eso realmente pues no se ve bien. Entonces que ustedes tengan la claridad y sobre todo en esta parte de la primera entrevista y las indagaciones que ustedes puedan hacer, tomen una decisión si desean avanzar o no en el proceso. ¿Listo? También en la parte de la cultura. Si es una cultura donde la orientación al logro y la exigencia es bastante alta, o es una empresa donde se le da mucho valor a la parte de salario emocional, a la parte de bienestar. Entonces, para todo hay gustos y para todas las características de personas y de profesionales hay compañías. Entonces, si ustedes dicen, yo realmente no me veo en esa empresa, con tranquilidad decir, no, realmente no me veo allá, dejémoslo para una futura oportunidad y no hay ningún problema. Pero como siempre lo dije anteriormente, pues hacer estos procesos pues con honestidad. Ya cuando ustedes pasen con el cliente o si directamente ya hicieron el proceso con el cliente, pasaron la fase de gestión humana y van a avanzar ya con el jefe del área, pues pueden empezar a hacer preguntas sobre las funciones, sobre las expectativas, sobre los retos que va a tener esa posición. Consulten qué oportunidades hay de desarrollo profesional. Depende del tipo del cargo, ustedes pueden solicitar un recorrido en la empresa, por ejemplo, cuando son gerencias de planta, cuando son gerencias de mantenimiento. Muchas veces se piden porque las personas quieren saber cómo está en la empresa, qué tipo de maquinarias utilizan, si utilizan CNC, qué tan automatizados están los procesos. Esto es importante. También pueden preguntar aquí también cuáles son los plazos del proceso de selección, quién más va a participar, si aparte del gerente del área va a pasar, por ejemplo, una entrevista con gerencia general, o por ejemplo, si es un cargo muy estratégico y algún miembro de junta directiva quiere también entrevistar. Entonces, que ustedes estén muy documentados sobre esa fase. Eh, ya cuando ustedes han avanzado en el proceso, hay unos aspectos que ustedes deben tener muy en cuenta en el proceso de la contratación. ¿Listo? Por lo general, cuando las personas van a hacer un cambio, se hace un cálculo del salario básico más los beneficios mensualizados y a eso se le hace un incremento entre el 20 y el 30% para considerar un cambio. ¿Listo? ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, que el salario que tiene la persona en estos momentos son 10 millones de pesos. Tiene un auxilio del 50% de medicina prepagada para el grupo familiar, que son 4 personas. Entonces, eso representa tanto. Tiene un bono anual por resultados que puede oscilar entre 1 y 2 salarios. Entonces, hagan ese cálculo. Tienen, por ejemplo, un auxilio de alimentación. ¿Cuánto les representa eso? Si tienen un auxilio de rodamiento, ¿cuánto es? Si tienen un auxilio o esos bonos Sodexo o esos bonos Big Pass de bonos canasta que puede ser por 1 millón, millón y medio. O sea, todo ese tipo de beneficios ustedes
súmenlos, divídanlos por 12 y eso se lo suman a su salario básico. Entonces, por ejemplo, la persona que tenía los 10 millones con más beneficios, resulta que esa persona está en 13 millones. A esos 13 millones se multiplica entre el 20 y el 30%. Entonces, partamos por la mitad, 25%. ¿Listo? Eso sería para que ustedes consideren un cambio. Hay aspectos que ustedes ya pueden entrar a mirar. Entonces, por ejemplo, esta empresa me ofrece también la medicina prepagada, pero no al 50%, sino el 90%. Esa es una ayuda mucho más grande y ustedes ya pueden mirar. Entonces, voy a hacer mi cálculo por el 20%, por ejemplo. Entonces, ya está para que ustedes miren, pero este es un rango que es de mucha utilidad para que ustedes lo puedan aplicar. También otro tema es el salario mínimo integral. Hay personas que no tienen claridad sobre el salario mínimo integral. El salario mínimo integral, la persona no tiene ni cesantías, ni los intereses de cesantías, ni las primas legales que son semestrales. Por ejemplo, en el ejercicio que estuvimos haciendo hace un momento, si la persona tiene un salario en estos momentos de 10 millones y con los beneficios queda en 13, si le proponen un salario mínimo integral, debe empezar a tener en cuenta que ya no va a recibir ni las cesantías ni la prima, que por el derecho son 2 salarios, más los intereses un poquito más. ¿Listo? Lo mismo las personas que en estos momentos tengan un salario, por ejemplo, de 14 millones, de 13 millones, de 15 millones, es un salario prestacional. Ustedes en estos momentos estarían con 2 salarios de más. Cuando se pasen al mínimo integral ya lo pierden. El factor prestacional es un 30%, para que ustedes hagan ese cálculo cuando ustedes estén como por el borde o un ranguito inferior a los 16.900.000, que es el salario mínimo integral. ¿Listo? También en el momento que ustedes le digan, mira, fuiste la persona seleccionada, ustedes soliciten una carta de oferta. Eso se utiliza muchísimo. Entonces, donde hay claridad en los acuerdos. Por ejemplo, el cargo es gerente de mantenimiento. Su salario básico mensual es de tanto, con unos beneficios de tanto. La fecha de ingreso es en tal fecha. La modalidad de trabajo presencial. O sea, esa carta de oferta les puede dar a ustedes mucha más tranquilidad al momento pues ya de renunciar a la empresa actual. Y eso también es otro aspecto que vale la pena mencionar. Si ustedes les dicen, eres la persona elegida, no renuncien de una vez. Espérense porque deben empezar un proceso de contratación. ¿Eso que incluye? Muchas empresas tienen visita domiciliaria, el examen médico, muchas otras fases. Entonces, no se apresuren. Cuando ya la empresa le diga, mira, pasaste todos estos procesos de contratación y se alinean a las expectativas y a los resultados que espera el cliente, ya allí dicen, mira, entonces la fecha de ingreso es tanta fecha, ustedes allí en ese momento piden la carta de oferta, ya allí ustedes pueden hablar con su jefe, hacen una entrega del cargo, por lo general son unas 2, máximo 3 semanas. Personas que dicen, no, pero es que mi cargo es súper estratégico y en un mes, mes y medio. Un mes no te van a esperar. Te esperan unas 2, como les dije anteriormente, máximo unas 3 semanas. Pero sí es importante que ustedes tengan como la claridad de esos tiempos. Puse aquí un tema que es el Golden Parachute, que esto aplica para los cargos de gerencia general, a nivel de presidencia, directores o gerentes de unidades de negocio de empresas muy grandes que equivaldrían a una gerencia general de una empresa pyme, por ejemplo. ¿Qué es un Golden Parachute? Es cuando las personas dicen, listo, tú vas a llegar aquí a esta gerencia general, tu salario es de tanto, tanto, tanto. La persona dice, bueno, yo estoy dejando una antigüedad, una estabilidad que tengo en la otra empresa y es como una bonificación que se hace, se llega a un acuerdo, listo, mira, si por ejemplo de aquí a 2 años la empresa decide prescindir de tus servicios o la persona no puede renunciar antes de 2 años, se van a llegar a unos acuerdos, por ejemplo, se van a pagar 10 salarios, por decirles una cifra, ¿listo? Si la empresa decide que no va a continuar con esa persona, este Golden Parachute es adicional a la liquidación que por ley se le debe dar a esta persona. ¿Listo? Quiero ser muy clara y hacer énfasis en este tema. Son para gerencias generales, presidencias, cargos muy altos.
O sea, si yo voy a pedir un Golden Parachute para una jefatura de mantenimiento, esto no tiene sentido. Una gerencia de recursos humanos o para un director de producción, eso no se utiliza. Un Golden Parachute, no. Es solamente para estos cargos estratégicos y de primer nivel. Esto pues era lo que yo les quería compartir. Ahorita podemos dar espacio pues para las preguntas que tengan pues todos ustedes. Con mucho gusto podemos arrancar. Bueno, por aquí, Sandra, te voy a dar unas preguntas, ya te damos la palabra, Guillermo. Vamos, dame un segundo, veo a alguien que dejó una pregunta aquí. Bueno, Natalia pregunta que si nos puedes regalar de pronto algún formato de hoja de vida como un Mira modelo. que pues no, hay muchos modelos que ustedes pueden encontrar en la página web. En la firma se utiliza un formato muy específico, pero realmente eso se utiliza para los candidatos que ya están en los procesos. Este formato, ¿qué tiene? Por ejemplo, las responsabilidades, relacionar 3, 4 responsabilidades, los logros, también unos 4 o 5 los más importantes, y se hace mucho énfasis en el tema de los indicadores, en soportar esos logros en indicadores, en temas muy concretos. O por ejemplo, lideré proyectos en la planta, que pueden poner 2 puntos, instalación de, por ejemplo, de paneles solares, que tuvo un costo de tanto o que ayudó a una reducción de la energía en tanto por ciento en toda la empresa. O sea, que sean cosas muy puntuales y específicas. Como les dije anteriormente, también la redacción. Muchas veces, por no poner en las hojas de vida, yo lideré, yo conseguí, sino pueden poner liderazgo en la implementación del módulo SAP en el área financiera, logrando salir en vivo al término de 6 meses, por ejemplo. También consecución de nuevos proveedores de materia prima, con la que se tuvo una reducción del tanto por ciento en este rubro. Y este tema del yo también es algo que se debe rescatar en la parte de la entrevista, porque hemos tenido también el caso de clientes que dicen, no, esa persona es muy buena, pero esto yo hice, yo puse, yo delegué, yo. O también cuando llegan a la entrevista con el cliente no los dejan ni hablar. Entonces, sé que muchas veces las personas quieren proyectar la mejor imagen, pero deben calmar como esa ansiedad y como esos nervios que dan, porque eso da nervios, estar frente a un cliente, personas que, por ejemplo, llevan 10, 15 años en la empresa y que no se han enfrentado a procesos de entrevista, pero como les digo, o sea, tratar de uno de mantener la calma, guardar la compostura, organizar sus ideas, eh, estructurarlas, porque eso también pues va a dar una muy buena imagen de ustedes. Pero respondiendo a la pregunta de Natalia, esa parte, como los verbos que se deben utilizar sobre todo en los logros, porque en las fusiones sí se puede colocar. em, Elaborar las proyecciones financieras de tanto, sí se puede colocar así. Y en los logros, los verbos en infinitivo sustentado con indicadores. 4 o 5 logros que sean pues muy contundentes e importantes. Súper. Yo les quiero contar así rapidito, Natalia, no sé si tú seas egresada o estudiante de la UAO, pero en la página web de la universidad, cuando seleccionan su rol como egresados, los lleva a la sección de egresados en la página web de la UAO y allí hay un apartado específico que se llama apoyo a la empleabilidad. En apoyo a la empleabilidad hay un formato de hoja de vida que lo vas a poder descargar de ahí y les va a bajar en Word y está con todas las explicaciones de lo que debe llevar cada sección en la hoja de vida para que hagan uso de eso. Bueno, Guillermo Flores tenía levantada la mano. Guillermo, Hola, cuéntanos Sandra tu pregunta. Patricia, ¿cómo estás? Un gusto Bien. saludarte. Muy bien, Guillermo, ¿y tú? Bien, bien, yo creo
Hace muchos años tuvimos la oportunidad de tener un proceso por ahí, pero bueno, igual por interno te contacto. Quería compartirte dos casos muy especiales y los traigo aquí a colación porque digamos que al respecto me encantaría saber tu opinión, qué puedes analizar de esa situación y aprender aquí todos en este proceso. Son dos casos muy puntuales. Tuve un proceso con una gran empresa a nivel Colombia y llegué hasta el proceso con la gerente de recursos humanos, la entrevista con ella. El proceso fue formidable en el sentido de que todas las preguntas, todos los aspectos que solicitaba la vacante los cumplía. Se armó una conversación muy agradable en ese proceso de entrevista y ella me define, listo, vamos a hacer algo, tienes que desplazarte a Bogotá, yo te pago hotel, te pago todo y nos entrevistamos con el gerente general, porque era en una ciudad como a 3 horas de Bogotá. Y yo, listo, no tengo problema, yo vuelo y estoy allá. Pasó una semana, pasaron 2 semanas y nada, cero comunicación. A la tercera semana le escribo al contacto que tenía del analista de recursos humanos, no me contesta nada. Pasaron 2 semanas más y finalmente esta analista me responde diciéndome, no, lo que pasa es que nuestro gerente general dio una instrucción adicional al perfil y barrió por completo todo el trabajo que habíamos hecho de los preseleccionados en los cuales también estabas tú. Es decir, como que esa persona solicitó algo muy puntual adicional en el perfil, de lo cual es todos los que estábamos preseleccionados no lo teníamos. Entonces me parece como, bueno, algo muy sorpresivo que una compañía tan grande pase en esta clase de situaciones. Ese es como el primer caso que quería compartirte y no sé si eso es normal que suceda en las empresas donde el gerente general finalmente cuando ya tiene la terna de finalistas, analiza y dice, no, no me sirve ninguno. Eso no debería estar como evaluado antes. Ya que eso pasa, eso pasa. Sí, Te cuento, sí. Mira que acá los procesos, estos procesos son demorados. Cuando son de estas gerencias medias y altas, son procesos sí, demorados. Te estoy hablando, mira, un proceso que yo tuve que duró un año, un proceso de sí, es selección, verdad, y los un año, largos. muy largo, ya las personas pues pierden el entusiasmo, es muy difícil también uno mantener pues en el proceso a los candidatos, muchos dicen, no, Sandra, mejor no, dejémoslo para otra oportunidad, pero yo realmente no estoy como en esa disposición. Em, pero mira que eso pasa. En estos momentos tengo Ya un te entiendo, proceso así. Eso pasa. te entiendo. Muchas veces el Y en cliente línea con lo, o pone unos requerimientos tan específicos que uno realmente dice, esta persona hay que mandarla a hacer. Un sí, ingeniero, que hay que mandar a hacer este ingeniero, pues porque no se encuentra en ninguna parte. Entonces, sí, así es. uno ya entra con el cliente si está ese espacio para negociar y flexibilizar ciertos requisitos. Uno de ellos, por ejemplo, el inglés, porque hay clientes que dicen, es que tiene que ser full bilingüe, y uno dice, pero el inglés, ¿para qué lo va a usar? Para que lea las fichas técnicas de acá de las máquinas. Ah, entonces puede ser un ingeniero que tenga un nivel de Exacto, inglés técnico, que por ejemplo, si vienen de Italia a revisar las máquinas, se puedan entender técnicamente, esto es válido, pero ¿para qué lo quiere un full bilingüe si él no va a estar allí negociando? No, porque necesitas un inglés técnico. Mira que hay veces que los clientes flexibilizan y otras veces sí dicen, no, realmente este proceso no es lo que yo quiero, cambia el direccionamiento y toca arrancar de cero otra vez. te Eso pasa, entiendo. Y eso pasa. el otro caso va muy en línea con lo que acabas de mencionar. Exactamente el mismo caso, o sea, proceso muy bien estructurado con todo el departamento de recursos humanos, nuevamente la entrevista con la gerente de recursos humanos, excelente todo, y nuevamente una pausa larga, 1, 2 semanas, 3 semanas, cuando ella ya me había dicho el mismo caso, ven, viaja por favor a la ciudad, esa facatativa, ven, viajas a facatativa y te reúnes con el gerente, no tengo ningún problema, yo viajo. Y ya después de, fue madre, casi 4 semanas, la analista me contesta y me dice, no, lo que pasa es que el gerente salió a vacaciones, ya llegó de vacaciones y ella súper atenta conmigo, la verdad fue muy especial, me dice, por favor, no te pierdas, yo te llamo apenas nos dé agenda para entrevista. Pero vuelve y pasa, desde ese mensaje hasta el día de hoy ya han pasado 2 semanas. Entonces ahí también era como para
tener un poquitico tu opinión. O sea, doy la pausa, no le escribo, esperemos. Escríbele. Y eso pasa, Guillermo. Y sobre todo ahorita, por ejemplo, esta temporada de mitad de año donde muchas personas salen a vacaciones o en la Sí, temporada de diciembre, que prácticamente la gente está disponible hasta antes del Día de las Velitas. Ya después hay un vacío muy grande hasta después del 15 de enero. La gente sale a sí, vacaciones y uno tiene a los candidatos casi 2 meses esperando, porque llegan a vacaciones, por ejemplo, el 15, pero el proceso no lo retoman el 15, el proceso lo vienen retomando a inicios de febrero. Entonces, hay claro. que tener mucha paciencia en este tipo de procesos. Yo lo que hago con los candidatos que he tenido, yo les digo, mire, aquí nos vamos a demorar bastante. Si pasan, por ejemplo, 2 o 3 semanas, si yo no te he llamado ni te he escrito, es porque vamos bien. O sea, porque Ya, yo estoy pendiente es qué va a decir el cliente, para cuando entrevistan, o cuando uno menos piensa citar a los candidatos ya mañana a las 8 de la mañana, 8, 9, 10, y uno dice a finalizar la tarde, pero pues la gente ya tiene su agenda hecha con anterioridad. También uno dice con el cliente, pues flexibilicemos esa parte, porque ustedes estuvieron ausentes un mes y ahorita pues en 2 horas no se puede cuadrar una agenda con los candidatos porque tienen reuniones, están de viaje, a ellos han seguido con su vida también. Entonces allí uno claro. también pues entra a negociar. Pero sí, Guillermo, eso pasa también. En las vacaciones se demoran. Como te digo, puede llegar de vacaciones, pero que retomen el proceso pues pueden tomar otros días y hay que tener Sí, paciencia. entendí básicamente que un gerente tiene muchas, pero muchas cosas que tiene que poner al día al llegar de vacaciones y me imagino que estos procesos los va a dejar de últimos en la fila, entonces debemos hacer la O pausa. depende de la urgencia también con la que tengan Eh, que cubrir la vacante. Es otro campo también. Aquí César está haciendo también una pregunta, pero Guillermo, o sea, no te preocupes, puedes escribirle, o sea, si pasan, por ejemplo, 2 semanas, es un tiempo prudente que tú la vuelvas a contactar, decirle, mira, estoy súper pendiente para reprogramar la entrevista, entonces Dale, que lo perfecto. tengas allí presente. Claudia Jimena, Ah, le doy paso a otra persona y ahorita nuevamente de pronto levanto la mano. Muchas gracias, Sandra. listo, con gusto, Guillermo. Acá tenemos otras preguntas, si Está quieres, César Sandra, ya te las voy también, haciendo en orden, sí, porque más arriba tenemos dos que las voy a juntar que pueden funcionar. listo. Una es de Laura Aristizábal y otra es de Jonathan Posada. Laura dice, ¿cómo elegir una firma de headhunting? Y Jonathan dice, ¿cuáles son las páginas o firmas donde se pueden enviar las hojas de vida para cargos de gerencia media o alta? Mira, de firmas de Headhunter, acá en Colombia casi todas están en Bogotá. Hay firmas muy grandes, uno los puede googlear. Top Management tiene oficinas aquí en Cali, en Bogotá, en Medellín, en Barranquilla, en Bucaramanga. Es como de las que más cobertura a nivel nacional tienen. Pero igual hay otras firmas también muy buenas que están en Bogotá y que trabajan de manera remota los procesos con clientes en otras regiones. Y asimismo las páginas y las firmas es buscar, uno busca como Sí, Headhunter Colombia, algo así, sí, y le salen o todas firmas que las. salen talentos en Colombia. También, por ejemplo, hay otras empresas que no son específicamente headhunter, pero hacen también procesos de selección para cargos, por ejemplo, a nivel de coordinadores, de jefaturas, que también se pueden aplicar, o de gerencias, de direcciones, que también pueden revisar. También que estén muy activos en LinkedIn. En LinkedIn también ahí se pueden encontrar muchas. Perfecto. Vamos con otra pregunta que puedo tener acá. Denme un segundito. Ya, Mayra Brigitte Rodríguez dice, ¿cuál es el mejor formato? ¿Hacer la hoja de vida en Canva, formato ATS? ¿Cuál es el mejor formato? Formato de hoja de vida, obviamente. Como les digo, o sea, desde el punto de vista que tenga la información que se necesita, la información correcta, que la persona que vea tu hoja de vida comprenda fácilmente cuál es tu perfil, cuál es tu formación, cómo ha sido tu trayectoria profesional. Ya en la parte de diseño depende, por ejemplo, eso está como muy unido también a las carreras. Personas, por ejemplo, de diseño industrial, de comunicación audiovisual, hacen unas hojas de vida pues muy diferentes y llamativas, porque pues también así es su orientación. Pero como les digo, o sea,
que tengan la información que se necesita, sin tanto dibujo, sin tanta cosa, porque muchas veces hasta uno mismo, cuando necesita mandar esas hojas de vida al cliente y uno necesita agregar información que la persona no puso allí en la hoja de vida, pero por ejemplo en el momento de entrevista o entrevista y la persona no hizo el formato, es muy difícil uno organizar. Entonces, que sea un formato amigable, eso de fotos, pues ya realmente eso no se usa, pero que esté allí formación académica, idiomas, si los manejas y en qué nivel. Listo, ahorita hay mucho en internet, pueden encontrar muchas plataformas donde se hacen evaluaciones de inglés y le puede dar a la persona una idea de en qué nivel está. Y las experiencias laborales, todas, como lo dije anteriormente, pueden poner cuando empezaron, por ejemplo, en tal empresa, práctica de tanto tiempo a tanto tiempo, en segunda empresa, asistente de tal cosa, tanto tiempo, así, y ya el mayor énfasis en funciones y responsabilidades o en logros, también en los últimos 10 años. Hay algo que quiero aquí hacer énfasis también es que la persona, por ejemplo, lleva 10, 15 años en la misma empresa y pone director de mantenimiento desde el año 2010, por ejemplo. Resulta que cuando uno entra a averiguar, uno dice, no, esa persona no entró a esa empresa como director de mantenimiento, él hizo la práctica, luego se quedó como asistente, luego empezó una jefatura, luego pasó como ingeniero de proyectos, luego de allí pasó otra vez para el área de mantenimiento. O sea, se puede ver que la persona ha tenido un crecimiento profesional en la misma compañía. Y eso es importante, porque también cuando la persona está leyendo la hoja de vida va a decir, pero esta persona lleva 15 años en el mismo cargo. No, y cuando uno va a ver, no es así. La persona lleva experiencia de dirección, de gerencia, por ejemplo, 4 o 5 años, pero atrás tuvo toda una carrera al interior de la compañía que lo llevó a ocupar esa gerencia, esa dirección. Entonces, es importante que la persona lo mencione toda la información de carrera. Y los datos de contacto, como les dije anteriormente, el celular de ustedes, el correo electrónico que ustedes estén utilizando en estos momentos. Hay personas que uno puede encontrar en la hoja de vida correos de Yahoo y resulta que ya no tienen ese de Yahoo, sino que lo tienen con Gmail o con Outlook y uno tratando de contactarlos al otro correo. Entonces, revisen esos datos de contacto y que sean ideal los teléfonos de ustedes. Muchas veces ponen que el teléfono de la mamá, entonces uno llama al celular que encontró en la hoja de vida y la mamá, ¿y usted quién es? ¿Y por qué llama al niño? ¿Y cómo así que para un empleo? Pero es que el niño no me dijo que estaba aburrido donde está trabajando, pero es que, y yo necesito hablar con ustedes y no puedo llegar al candidato que yo quiero llegar a la persona con la que puedo hablar. O muchas veces también pasa con las esposas o los esposos. Les voy a contar una anécdota. Una vez en la oficina, pues llamaron a un señor y tenía el teléfono el celular de la esposa. La esposa pidió el teléfono fijo de la oficina para llamar si era verdad que había una psicóloga que se llamaba tal y que había llamado al esposo para tal cosa. Entonces, eso uno le da hasta risa, pero son cosas que pasan constantemente y dice, ay, no, esos son cuentos. Eso pasa. Y eso pues deja a la persona como muy mal parada también. Entonces, eso, son ustedes, son los responsables de su futuro y su carrera profesional. Entonces, desde los datos de contacto, tengan información de ustedes y actualizada. Ahorita hay muchas formas de estar en contacto, por ejemplo, en WhatsApp. Si están en reunión, no contesten hasta que salgan de la reunión, por ejemplo. O si pueden echarle una miradita y dicen, estoy en reunión, te llamo ahorita. Ya. Revisen los correos electrónicos. Muchas veces los correos se van a spam o a carpeta de correo no deseado y las personas nunca revisaron. Y cuando Cierto. revisan, pasaron 3 o 4 meses y ya la vacante se cerró. O también LinkedIn, que muchas veces esa red se utiliza muchísimo. Revisen, revisen los mensajes que ustedes les mandan, porque por ahí eso da mucha visibilidad del perfil de ustedes. Ya, yo tengo algo para añadir, Mayra. Aquí a Mayra, Sandra, perdón, a la pregunta de Mayra. Y ese es el tema de que si la hoja de vida en Canva o en ATS. Y es algo que nosotros les transmitimos a los estudiantes cuando damos las charlas para estudiantes desde el departamento de egresados. Resulta que si tú estás participando en una
en una convocatoria, en un proceso de selección en una empresa, de pronto aquí del país o de la región, que tú sepas que es una empresa más bien mediana, pequeña, no importa que tú mandes tu hoja de vida en Canva, es bien, digamos que ahí el rescato mucho lo que está, el énfasis que les está haciendo Sandra de que a veces menos es más, pero lo importante de todo es que sea algo fácil de leer, que una psicóloga o una persona, un reclutador, se ubique fácilmente en la hoja de vida y pueda leer fácilmente la información, básicamente, o sea, no llenarla de tantas cosas. Canva tiene unos formatos muy chéveres, ahí les dije el formato que pueden bajar de egresados. ¿Y qué pasa con los ATS? Ahí sí, si tú vas a participar en una empresa muy grande, una multinacional o en un proceso de selección en otro país, lo más recomendado para eso, que son el formato ATS, es que utilicen una hoja de vida súper plana. O sea, básicamente un Word donde no tenga fotos, donde no tenga cuadros, donde no tenga iconos de nada, porque eso va a facilitar la lectura de tu hoja de vida. Ahí les dejo ese dato. Se me silenció. Vamos con la siguiente pregunta de Guillermo, que alzó la mano nuevamente y yo voy viendo cuál otra pregunta nos dejaron acá. Guillermo, cuéntanos, por favor. Sí, Sandra, mira, hay otro, de pronto otro caso para compartirte y es el siguiente. Vemos que en los últimos 10 años, como profesional, como ingeniero mecánico, he estado a cargo del departamento de mantenimiento y proyectos. Digamos que en la última empresa, que tuve casi 5 años, 7 meses, estaba nombrado el cargo de esa forma, estructurado de esa forma, jefatura de mantenimiento y proyectos. Entonces, lógicamente, estaba a cargo de todo el departamento de mantenimiento, pero también de los CAPES, de cero totalmente, de hacer todo el presupuesto, la estructuración, llevar a cabo el proyecto, presentarlo, aprobaciones, puesta en marcha, interventoría y hasta, digamos, el comisionamiento final. Y en la otra empresa igualmente, a pesar de que en el cargo no lo decía, era solo jefe de mantenimiento, pero mis funciones de la mano con la gerencia general era trabajar los CAPEX. Entonces, ahora que he tenido la oportunidad de entrar en tanto en LinkedIn como en todas las diferentes plataformas, tengo la posibilidad de aplicar para ambas ramas, es decir, en la jefatura de mantenimiento, en la jefatura de proyectos, o dirección de proyectos o dirección de mantenimiento. Pero me he encontrado con, digamos, situaciones, de pronto una última que tuve con Colombinas, donde llegué hasta la etapa final, nuevamente, esa sí, sí la llegué a la gerencia de manufactura, a la entrevista, le encantó mi hoja de vida al gerente, pero me dijo, no, yo te veo como más enfocado en mantenimiento porque en proyectos no, digamos, no lo mencionas. Entonces, ahí cómo hace uno como para decir, bueno, listo, puedo irme por ambas ramas, puedo aplicar por ambas ramas, o el reclutador o las diferentes empresas van a direccionarme más bien por cualquiera de las dos disciplinas, porque yo me siento cómodo en ambos cargos, la verdad, sin problema alguno. Pues mira, si tú tienes experiencia en las dos, puedes colocar tus responsabilidades y tus logros también en las dos áreas que tuviste. O sea, yo no le veo ningún problema a eso. Inclusive hay muchas empresas que están uniendo esas dos partes de mantenimiento de proyectos. Hay muchas Sí, compañías que lo están uniendo. sí, de Pues hecho no, yo no habría problema. llevo 10 años haciéndolo, que es de pronto el punto que tengo en contra, que tengo toda mi formación PMI, en la maestría lo hice, lo Ujú. vi, diferentes diplomados también lo hice, pero no tengo la certificación de PMI. Entonces eso sí me está faltando y muchas empresas sí lo mencionan. Sí, sí lo piden. Fundamental que tengas la certificación PMI. Sí, 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 podría ser para los dos, como te digo, en las responsabilidades y en logros que mencionen las dos áreas, para que ya y las ahí personas también de puedan ver pronto otro eso. punto que les comparto y es una pregunta que hace uno de los miembros. Hacer entrevistas con el uniforme de la empresa en la que estoy actualmente no tiene inconveniente, a mí me pasó, ¿sí? Y fui supremamente claro en el proceso. Mira, yo estoy actualmente laborando, si salgo de la oficina y me reúno con ustedes, voy con mi prenda, mi uniforme, no hubo ningún inconveniente, eso es muy transparente, la verdad no tuve problema, no sé si tú tienes ahí un aporte, Sandra, pero creo Yo, que no hay y inconveniente con eso. vi que Jonathan también preguntó eso. Yo no le veo problema, igual.
Pues si la persona está trabajando, tiene un espacio en la entrevista, pide permiso, pues va así. O también, pues si quieren ir más cómodo, pues que puedan ir a una parte y ponerse una camisa diferente, pero yo no le veo problema a ir con con la ropa, pues con la camisa. Y muchos ingenieros, esa es la prenda de trabajo. No, yo no le veo problema a eso. Desde que ustedes estén bien presentados, no hay problema. O sea, los blue jeans, si van en blue jean, que el blue jean esté limpio, o sea, bien presentado, está bien. Yo había visto un mensaje de César que preguntaba acerca de los estudios, pero es que no lo vi completo, de César Eh, López. Déjame lo estoy ubicando, estoy viendo las preguntas que hay bastantes, aquí llegué a la de César. Dice, mi consulta es la siguiente, ¿qué tan importante es tener estudios recientes? Es decir, llevo un buen tiempo donde no he hecho un estudio grande, tengo algunos cursos, pero no maestría o algo similar. Sin embargo, tengo una experiencia que podría sustentar. En ese caso, en el proceso de selección, ¿a qué se le da más importancia? ¿Puedo ser excluido en un proceso de selección por ese motivo? Mira, eso depende del cliente. Hay clientes que nos dicen, mire, para una dirección, para una gerencia, la persona debe tener especialización o maestría. ¿Por qué? Porque el equipo que tiene a cargo son personas que ya tienen ese nivel de estudios. Entonces ellos dicen, va a llegar aquí una persona que no tiene y va a comparar. Entonces los clientes dicen, para nosotros es muy importante esa parte de estudios. Como les digo, depende del cliente. Hay clientes que son más flexibles con eso. En la parte de estudios a nivel de especialización o maestría, muchas veces, sobre todo en el área de ingenierías, es muy valioso las certificaciones técnicas que ustedes puedan tener. Por ejemplo, lo que ahorita Guillermo contaba, una certificación en PMP es súper valiosa y si ya la tienen, hacer todo el esfuerzo para mantenerla vigente. También, por ejemplo, ahorita hay muchas metodologías Scrum, y eso es sobre todo después de la pandemia, que esta parte de metodologías ágiles, de Scrum, hay muchos cursos que se pueden encontrar gratuitos o que tienen un costo pues que es realmente muy asequible, que ustedes lo puedan hacer y eso de verdad que a los clientes les llama mucho la atención y no solamente para el área de ingeniería. Por ejemplo, ahorita tengo un proceso, una gerencia de auditoría donde el cliente dice, quiero que la persona haya trabajado con metodologías ágiles, los procesos de auditoría interna. Entonces, es algo que es muy valioso y puede aplicarse mucho. Y ustedes también lo tengan allí en cuenta. También la parte del inglés. Si ustedes tienen un nivel de inglés que lo puedan certificar y no decir información que no la tienen. Por ejemplo, si están les dice, mire, debe ser full bilingüe porque el cliente así lo requiere, porque va a reportar constantemente a casa matriz, es porque así lo necesitan. Entonces, Eso les iba a añadir también, que cuando requieren que tenga una maestría o una especialización, el cargo así lo enuncia, ¿no? Claramente dicen, porque a veces han visto que a veces dicen como deseable que tenga especialización. sí, O sea, ahí da chance a que si no tienes especialización, pues no pasa nada. Pero hay otros momentos en donde sí es necesario y esto tiene que ver mucho también con las contrataciones, ¿no? Con los sí, niveles que manejan en las empresas. A veces es requerido sí o sí que tenga un cierto nivel de estudio. sí, depende de la empresa. Tengo una pregunta que voy a tratar de mezclar acá, Sandra, y Guillermo, ya te damos paso, pero hay dos personas, una persona pregunta que qué consejo le das a alguien que quiera cambiar de rumbo laboral, o sea, como que ha decidido hacer un cambio de carrera profesional con trayectoria en otros sectores, pero sin experiencia en los nuevos roles deseados. Complejo un poco, pero a ver qué le puedes decir ahí. Y otra persona que dice que es Sandra, no, es María Isabel Castrillón. Ok, bueno, ella mandó algo en privado, te mandó algo en privado, de pronto, si lo puedes ver ahora, Sandra, si te llegó a ti. No sé si está en privado, que te llegue a ti o me llegó aquí. Pero también preguntan como por tus datos, como que cómo te pueden Mm. eh, contactar a ti. Bueno, cuéntanos de esa pregunta.
Bueno, sobre la primera pregunta, como yo les digo, depende. Hay clientes que nos dicen, mire, queremos una persona que venga de un sector diferente porque puede traer una mirada y una visión distinta de las cosas. Depende del cliente. Hay otros que nos dicen, mire, realmente esto es una empresa manufacturera y queremos una persona que venga del sector manufacturero. ¿Por qué? Porque para nosotros es importante que comprenda en qué consiste una cadena de producción, la cadena de supply chain, cómo se integra eso con el área comercial. Para todo hay gustos y hay requerimientos pues también de los clientes. Entonces depende de eso. Hay clientes que son flexibles, otros que dicen, no, quiero esto así muy específico. Cierto. Andrés, yo te diría también eh, que trates de adquirir algo de experiencia, ¿no? Porque esta es una problemática, por así decirlo, eh, que la hemos vivido toda la vida, ¿no? O sea, que cuando los estudiantes se gradúan, ¿cómo hacen para conseguir trabajo si les piden experiencia y no tienen experiencia y no la pueden conseguir porque no les dan la oportunidad? Entonces, es como tratar de alguna forma de conseguir la experiencia, sea a través de voluntariados, a través de, no sé, ya hay, el mundo ya está tan abierto a tantas cosas que tú por internet incluso puedes conseguir, no sé, una pasantía. Incluso hay pasantías virtuales, hay muchas opciones y yo te diría que trates de buscar en qué formas puedes adquirir algo de experiencia que te sirva para postularte a esos nuevos roles que quieres. Eh, bueno, por aquí tengo la otra pregunta que ya la encontré bien. Hay una en privado, ahora vemos bien la del privado, pero aquí es una de Nancy que ella dice que ha ido a varias entrevistas y que solamente después de las entrevistas llegas a los exámenes de ingreso, Nancy, porque no me queda muy claro ahí, si nos puedes aclarar eso, pero que luego de esos exámenes no la llaman y dice allí que ella cree que es porque tiene un oído que no le funciona. Entonces nunca recibo retroalimentación y no sé qué hacer en ese caso. Agradezco me puedas instruir, no tengo ninguna dificultad. Mira, no sé sobre esa parte porque ya en los exámenes médicos eso ya es cuestión de contratación del cliente. Sé que hay muchas compañías que dicen, bueno, si la persona tiene, por ejemplo, una deficiencia auditiva, pueden hablar con la persona, mira, que si la persona sabe, porque muchas veces la persona no puede ser consciente de eso, o si la persona sabe si hay qué medidas o qué se puede hacer para mejorar ese aspecto, pero ya en la parte de procesos de contratación y exámenes ya es lo que define cada compañía. Eh, pero quiero hacer también aquí, tema que se me pasó decir en la conversación, es sobre la parte de pruebas que se aplican. Las pruebas, por ejemplo, en la firma se trabajan, son pruebas por competencias, ¿listo? Yo siempre le digo a los candidatos, cuando usted vaya a hacer una prueba, hágala cuando usted ya esté en su casa, tranquilo, sin interrupciones, porque si la persona hace esas pruebas a las carreras, que yo la hago en el almuerzo en un momentico y ya, no, porque eso altera los resultados. Y muchas veces uno se puede encontrar, pero ¿por qué si en las entrevistas, si en las referencias eh, pude identificar estos aspectos y porque ahí en la prueba salió como cosas tan contrarias? Entonces yo siempre les digo, con tranquilidad, hagan esas pruebas con calma, dispongan de una hora. Sé que muchas veces es menos, pero que ustedes puedan estar en ese espacio tranquilos y hacer esa prueba que les manden las pruebas psicotécnicas o de competencia, lo que sea, con tranquilidad. No lo hagan en las carreras o por salir, pues que cumplir con una parte del proceso. No, porque esos resultados muchas veces no salen como es la persona. Entonces, sí, esa parte de las pruebas lo hagan con calma. Andrés tiene levantada la mano. Sí, hola, buenas noches. ¿Me escuchan? Hola, sí, Andrés. Perfecto. Me disculpo por primero por no tener la cámara prendida, pero bueno. Eh,
A ver, la pregunta que yo hacía acerca del cambio de ese foco profesional va más orientada en cómo puedo adaptar yo esos skills que, pues, que obtengo de una carrera de prácticamente 8 años en una industria, que se pueden ajustar a esa nueva industria. Incluso pues hace poco hice especialización acá en la Universidad Autónoma con esa idea de poder hacer ese cambio de rol. ¿Cómo puedo vender o cómo puedo adaptar mi hoja de vida rescatando ciertas cosas de esa experiencia laboral anterior a esos nuevos roles, que no están muy alejados profesionalmente pues de mi profesión, por así decirlo, sino que están en un contexto que es diferente? O sea, yo vengo, por decirlo así, de la parte de servicios y estoy migrando a una parte que tiene que ver con TI, código y todas esas cuestiones. Mira, esto lo vas a tener en tu hoja de vida, por ejemplo, en el perfil. Si quieres tener como un perfil, que eso se coloca pues como debajito del nombre y los datos de contacto, un breve perfil de unos 3 renglones. Puedes ir mencionando esas experiencias que tienes y en las funciones y en logros mencionar lo que está relacionado con el cambio que tú quieres hacer. Lo podrías manejar de esa manera. Y mira que el sector servicios habría que verlo muy en detalle, exactamente cuál, porque sí se ha visto que muchas personas del sector servicios están migrando hacia el sector TI. Pero hay que verlo, pues, como te digo, mucho, mucho en detalle y el caso así tuyo particular. Pero sí lo podrías hacer como en esa parte, resaltando y relacionando esas experiencias que tienes o esas fortalezas que te pueden servir a lo nuevo que quieres postularte, al nuevo cambio que quieres hacer. ¿Te quedó Perfecto. clara la idea, Andrés? Sí, claro, perfecto. Te Sí. agradezco mucho. Correcto. Ujú. Bueno, Guillermo levantó la mano también. Sí, Sam, mira, y es lo siguiente. En las diferentes plataformas hacen publicaciones de las vacantes de una forma muy estructurada con respecto a las habilidades, nivel de formación que requiere, experiencia y demás. Entonces, claro, yo leo, no, excelente, profesional en ingeniería mecánica, maestría, perfecto, la tengo, cantidad de diplomados en diferentes ramas, excelente, la experiencia corta. Y sale el famoso salario a convenir. Entonces, bueno, listo, la aplico, la envío y ya he tenido varios casos donde el reclutador o las diferentes empresas, no, tú vienes de un rango salarial que está por fuera de lo que nosotros estamos ofertando. O sea, ellos, de alguna forma, no sé si, y lo he visto bajo experiencias de muchos años, que en muchos cambios que hacen de las diferentes jefaturas o gerencias reducen salarios, como una estrategia que yo no la veo como tan sana a veces de bajar presupuestos en las diferentes compañías. Y entonces, claro, uno aplica porque dice salario a convenir, entonces, listo, vamos a hablar. Pero me ha pasado mucho eso y no sé por qué de pronto el a convenir debería como estar en un rango, ¿no? No sé qué opinas, o siempre se deja de esa forma como abierta, Sandra. No sé cómo trabajan esas empresas, pero cuando yo hago los procesos, yo soy muy clara con las Claro, condiciones. Yo digo, mire, el salario es esto, los claro, beneficios son estos y el tipo de contratación es esta. ¿Te interesa o no? Si el candidato o cuando el cliente nos dice, mire, yo puedo moverme entre esto y esto, entonces ya uno entra allí a mirar, le pregunta a la persona, me parece que eso es lo más transparente que debe hacerse. O sea, no perder claro. tiempo de un lado ni del otro, sino que haya una claridad porque debe haber una base salarial, porque si no cualquier cosa sirve y no es así. Entonces, no sé cómo son No, esas empresas que utilizan esa metodología, no sé, pero cuando se hacen los procesos, sí, sí ser uno claro. ¿Cuál es el no, y de hecho me salario y el causa rango? curiosidad, de hecho me causa curiosidad porque son muchas, es decir, tú entras a varias plataformas y el famoso salario a convenir son muchísimas, pero muchísimas vacantes. Y entonces me causa curiosidad porque, bueno, yo digo, alguien publica algo muy serio donde te piden maestría, te piden una experiencia de más de 5 años,
te piden una carrera profesional, te piden un bagaje con este tipo de formación, bueno, entonces es serio. Y voy y me salen con esta sorpresa, entonces me causa mucha curiosidad eso. Eso depende. Aquí está preguntando Héctor, ¿qué tan polite es preguntar el salario en la primera entrevista? Flash. Flash es como preentrevista, no entiendo muy bien qué se dice, pero Pues eso está rápidamente bien entiendo yo qué también. quiere No, decir. no, porque podría ser preentrevista. Entonces allí, pero yo creo que sí es prudente, como les digo, o sea, ustedes no desgastarse, por ejemplo, que ustedes están en un salario de 8 millones y resulta que lo están llamando para ofrecerle un salario de 5 millones. Entonces, ustedes no van a desgastarse sacando tiempo haciendo entrevistas, haciendo pruebas, haciendo cosas cuando no va a haber un acercamiento allí en el salario, porque si estás en 8 y aplicando lo que hablamos ahorita, entre un 20 y 30% más, pues vas a estar casi al doble de lo que está ofreciendo el cliente de 5. Entonces, sí me parece que se debe abordar el tema del salario, sobre todo ya como en la última fase de la entrevista. O si te hacen una preentrevista telefónica, que es con el primer abordamiento, si te interesa, si estás escuchando opciones, que no sé qué, tú puedes allí preguntar por el salario, a ver si está alineado a tus expectativas o no. Sí, de acuerdo, tienes toda la razón, Sandra, es Y como la también, mejor y forma de también los llevar el proceso. beneficios, porque muchas veces el salario está allí, por ejemplo, dice, no, está muy parecido a lo que tengo, pero resulta que tú tienes es un salario básico y nada más. Y aquí te están ofreciendo un poquito más, pero resulta que tienes un bono anual por resultados entre 1 y 2 salarios, tienes un auxilio de medicina prepagada, entonces ya son cosas que tú puedes ir evaluando y mirando si te conviene o no. También el tamaño de compañía. Si realmente tú quieres estar en una empresa más grande de la que estás en estos momentos. Hay muchos aspectos que se deben evaluar. No es solamente el salario. Aquí me da una pregunta, ¿cómo analizar el tema de los salarios? Eso lo hablamos ahorita en la reunión, lo de la parte del 20 al 30% y tener el salario básico sumado más los beneficios cuantificados de manera mensual, eso a ustedes les da una idea, entre el 20 y el 30% aproximadamente. Pero también entran pues a jugar otros factores, ¿no? Para que ustedes analicen y valoren si realmente lo quieren hacer. Bueno, por ahí tenemos a Javier levantando la mano y también nos dejó la pregunta por escrito aquí. Javier, no sé si quieres abrir el micrófono, ¿quieres que la lea? Sí, muy buenas noches, Sandra y Claudia. Espero que estén bien. Gracias. Sí, Hola, es Javier. que yo tengo mi caso es muy particular porque soy una persona discapacitada. Tú más que nadie conoces mi caso, pero ya ha mejorado muchísimo el tema de movilidad. Ya estoy caminando, antes no caminaba, no, antes no hablaba. Entonces, me quiero saber qué oportunidades se presentan para mí. Yo tengo el certificado de discapacidad, ya me lo dio la Secretaría de Salud. Em, Tengo la parte cognitiva funcionando al 100%. mm, Entonces, yo quería saber qué oportunidades para mí, dado que ese certificado de discapacidad premia al empleador y le da un beneficio en temas de declaración de renta al que me contrate, me dijeron allá. Ujú. Sí, No, mira, Javier, es cierto. Y hay muchas compañías aquí en Cali, empresas grandes, que tienen un programa de inclusión. sí, Sería que tú buscaras oportunidades pues en este tipo de compañías, pero sí es cierto, y les están dando oportunidades a todas las personas, a todas, porque de también hecho, están estas tengo- empresas como en un ajá. programa donde deben pues hacer como unos manejos, pero sí, sí los hay. Sí, Sí. de hecho yo tuve en una empresa grande en Ingrid, una multinacional, y hice la entrevista y me llamaron justamente porque tenía certificado de discapacidad, pero en ese tiempo no estaba como tan bien mejorado como ahora. Ya me hicieron una cirugía en la cadera, mejoró muchísimo el tema de mi movilidad.
me hicieron una cirugía en el ojo, que también me mejoró la visión. Entonces son detallitos que aumentan a uno. Por ejemplo, de pronto la que me entrevistó, la señora de gestión humana, ella de pronto pensó que yo no podía subir escaleras, pero yo en el momento ya puedo subirlas, porque ya ahí me preguntó, pero entonces no sé. Ah, y en la universidad no hay algo, no sé, donde uno se pueda emplear. Ujú, Javier, lo sí. que te está diciendo Sandra es básicamente hacia donde deberías de dirigirte. Puedes también ir a las cajas de compensación familiar. O sea, puedes ir a Confandi o puedes ir a Confenalco y ellos tienen todos los programas específicos para personas eh, con tu situación y te pueden asesorar y te pueden guiar y te pueden incluso conectar con estas empresas que nos menciona Sandra, que ya están muy abiertas a ese tema Mm, para que puedas tener unas oportunidades que seguramente se te van a presentar. Bueno, bueno, muy amable, muchísimas gracias. Bendiciones. Javier, con mucho gusto, un abrazo. Hasta luego, Bueno, igualmente. Tal vez. Sandra, por ahí tengo Catherine. una pregunta. Alexandra alzó la mano, pero hay otra pregunta antes que no quiero que se me quede por allí, que tú ya lo habías mencionado, pero tal vez para refrescar, están preguntando sobre si es verdad que solamente se pueden poner solamente las últimas 3 experiencias laborales o si uno debería de poner todas las experiencias laborales en la Todas. hoja de vida. Todas. Sobre todo, pues, personas que tienen 20 años de experiencia, 15 años de experiencia, ponen ahí un vacío muy grande porque no ponen lo anterior. Entonces, sí, ponerlas todas. Y que muchas veces, por ejemplo, la persona empezó trabajando en el sector plástico, por decirte, una planta de plásticos. Fue pasando a otro tipo de compañías y aquí hay una oportunidad en el sector plástico otra vez. Entonces, cuando el cliente vea, pero es que esta persona trabajó, no importa si haya sido al inicio de su carrera, hizo la práctica y se quedó un año más como ingeniero, pero tiene una idea, una aproximación mucho más del proceso. Entonces, sí, es importante que la persona lo relacione. Es importante que no hayan vacíos en esas hojas de vida. ¿Listo? Y Perfecto. Catherine pregunta que cuando te dicen que tú pongas el salario que quieres, pues eso hay que hacer una aproximación en lo que uno está. Lo mismo que hablando, si por ejemplo la persona en estos momentos no está trabajando, pero su último salario fueron 8 millones de pesos, por decirte algo. Entonces la persona pueda colocar pues alrededor de 8 millones. ¿Listo? O sea, pero, y cosas como salarios y expectativas como muy aterrizadas a la realidad. No es, por ejemplo, que me llamen, yo me gano 5 millones, pero estoy pidiendo ya el mínimo integral. Ay, pues es que si la empresa me quiere, que me pague. O sea, ya, a ver, hay que ser sensatos, uno ubicarse en el contexto. Listo, esta empresa me gusta, no me gusta, quiero, mi salario es tanto, hagamos la proyección, yo me iría por tanto, vale la pena pues asumir un reto, un cambio, pero ser uno como muy coherente en esas expectativas salariales. Perfecto. Es cierto. Bueno, yo creo que vamos llegando al final de nuestra charla. Tenemos una manito levantada todavía, que es la de Alexandra. Sí. Alexandra, por favor, cuéntanos. Hola, buenas noches. Hola Alexandra, ¿cómo Qué estás? pena con ustedes. Bueno, tengo problemas con la cámara. Muchas gracias por la información, la capacitación. Dos cosas como para aportar. Igual ya estaba escribiendo en el chat. Bueno, eso. Ya la señora Claudia contestó para que el señor se llama Javier. Javier. Pues sin compromiso, pero me envíe la hoja de vida al correo. Yo voy a hablar con mi hermana y se lo voy a referenciar porque sé que allí contratan personas que puedan tener algún tipo de discapacidad. Y lo otro, pues nada, yo soy egresada Código 95, para que se hagan una idea desde hace cuánto me salí de la universidad, soy ingeniera de producción y me gustaría tener como más contacto con la U, entonces voy a empezar a ingresar a las páginas, a mirar, trabajo en una empresa de textiles, que producimos textiles, entonces, bueno, se pueden hacer como muchas relaciones comerciales y
y de pronto también proponerme para el tema de que mencionaba ahorita la señora Sandra Fajardo, que era como para que ellos adquieran experiencia, el voluntariado, pero de pronto también, pues si puedo ayudar en algo, me gustaría como compartir y ayudar de acuerdo a mi experiencia, lo que estoy trabajando, compartir y si toca ayudar en alguna labor, algunas personas o algo, me gustaría como ya estar más allegada a la universidad. Entonces, pues lo voy a estar contactando, ¿vale, señora Claudia? Súper, súper, genial, Alexandra. Hablémonos mañana si quieres. Voy a revisar cómo estamos contigo en correo y todo, porque Ahí sí hay muchas coloqué, cositas. doña Claudia, ahí coloqué mi correo, alexabankin1@gmail, pues es el personal. Pero sí, eso me gustaría, estoy explorando la página, la verdad, no, bueno, por uno vive el día a día y hace años que estudié ingeniería de producción, que ya no existe. Entonces Súper, sí yo me también. gustaría, ¿cómo hacer? Señora, Yo también soy de ingeniería de producción. ay, qué bien. Entonces sí, mirar como que, y chévere retomar ese regreso al campus y contacto con ustedes. Gracias. Muchas gracias, Alexandra. Genial. Mañana nos hablamos. Buena señora, gracias. Bueno, Sandra, ya me da pena contigo, siendo las 7:30 de la noche. Por ahí están preguntando por tus datos. No sé si tú les vas a dar alguna ruta, cómo se pueden poner en contacto contigo. No sé, ya tú nos dirás, Sandra. Bueno, sí me queda un poco complejo porque pues esto lo estoy haciendo como el voluntariado, pero podemos estar en contacto por LinkedIn. Ay, Ujú. súper. Sí, Cuéntanos cuál es tu nombre espérame en que yo lo LinkedIn. tengo aquí, no sé cómo lo tengo. O pueden buscarme en Sandra Fajardo, creo que lo tengo, Sandra Fajardo en Top Management, lo buscan en LinkedIn, mandan ahí una invitación y seguimos en contacto. Esa es una buena red para estar conectados en el tema Sí, laboral. es súper útil esa red. De verdad, como los dije anteriormente, revísenla semanalmente, pónganse como en esa tarea, también en su correo electrónico, revisen bandeja de entrada, bandeja de spam, porque muchas veces uno los contacta por allí. Que estén pendientes, tengan también la información del perfil de LinkedIn muy clara y atractiva. O sea, que la persona que vea su hoja de vida les llame la atención y quieran pues abordarlos a ustedes pues para avanzar en procesos. Cierto, Y cierto. datos de contacto pues también. Ay, Sandra, mil gracias. De verdad que este es un espacio, miren cómo se va extendiendo y se va extendiendo porque son muchas las dudas, las preguntas y muy chévere la dinámica que se genera porque aprendemos de todo. De a Muchas poco, gracias de verdad, Claudia, a ti por este espacio y la verdad, a ustedes, a todos ustedes chicos, pues por conectarse. También vi por ahí muchas caras conocidas, rico volvernos a ver y bueno, espero pues que más adelante podamos retomar el contacto con todos y seguimos pues allí en LinkedIn, nos podemos ir ubicando y contactando. Sandra, ¿tienes ambos apellidos en LinkedIn? Sandra Fajardo, Fajardo, yo salgo solamente Sandra Sandra Fajardo. Fajardo. Ok, Sandra Fajardo, Top Management en yo Cali. lo voy a compartir mañana si quieren. Cuando les cuente que ya la grabación la tenemos lista, les puedo compartir. Mañana lo busco juiciosa en mi LinkedIn y se los pongo allí. Por ahí están poniendo Listo. en el chat, no sé si están viendo, estaban pidiendo el correo. Mónica Urbano le pide el correo a María Isabel Castrillón. No sé si todavía está conectada María Isabel para que pueda dar respuesta. Y bueno, mil gracias a todos por conectarse. Recuerden que en la UAO tiene una oficina de egresados para ustedes, para apoyarlos en todo lo que podamos. Recuerden que el medio principal para estarnos comunicando es el correo electrónico. Jennifer, con muchísimo gusto. Así que si no están recibiendo comunicados a su correo electrónico, algo pasa. Para que nos dejen saber, pueden escribirnos a egresadoautónomo@uao.edu.co y allí resolvemos esas diferencias ahí que tenemos en la comunicación. También tenemos las redes sociales, que es una forma súper ágil de estar conectados
Estamos en Facebook, estamos en Instagram, estamos en Twitter, que ahora se llama X, perdón. Pero las redes son las redes de egresados, no las de la universidad, sino de egresados. Egresado autónomo en Instagram, egresados autónomos en Facebook, @guau egresados en X. Bueno, muchas gracias a todos, un abrazo, por ahí se están despidiendo todos. Y Muchísimas Sandra, pues, gracias. con Sandra, mucho Muchas gusto. gracias. encantado Gracias a ustedes. nuevamente volver a verte y Claudia, muchísimas gracias. Estos espacios son muy enriquecedores, realmente las felicito y les agradezco mucho. Muchas Muchísimo gracias a gusto, ustedes, la gracias verdad. a Muchas gracias ustedes. Un a abrazo todos. muy grande. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, Chao. chao. Práctico. Qué bueno Chao. que les haya gustado. Hasta luego. Un abrazo, Sandra. Chao, lo mismo, Claudia, que estés muy bien. Chao, Bueno, seguimos chicos. en contacto. Claro que sí, Claudia. Chao. Gracias.